Hola, estamos desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga participando en el segundo encuentro de REOALSEI con la ponencia Las TIC, un mecanismo para aportar a la competitividad en las organizaciones. Les presentamos Edgar Mauricio Mendoza García, Diana Virginia Oliveros Contreras y quien les salva, Alba Patricia Guzmán Duque. El contenido de las diapositivas o de esta presentación es una actualidad sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hablaremos un poco con la competitividad relacionada con las TIC y la apropiación de las TIC. Mencionaremos la metodología, los resultados y la propuesta que dejamos. En cuanto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, es importante indicar que son herramientas que favorecen la eficiencia en las organizaciones, precisamente porque son indispensables para el desarrollo de las actividades tanto de los directivos como de los empleados. Por parte de los empleados favorece el desempeño que ellos tienen en su puesto de trabajo y por parte de los directivos pues les permite presentar o precisar estrategias para que la empresa sea más competitiva. Además, de un lado y de otro se aporta la transferencia de conocimiento porque estos empleados tienen ya conocimientos y experiencias sobre diferentes temas los cuales utilizan en la organización. En cuanto a la competitividad y la aplicación de estrategias con base en las TIC, se presenta que la empresa debe tener capacidad para generar satisfacción tanto en su cliente interno como en su cliente externo a partir de la percepción del valor que tienen estos clientes ambos de la empresa. Por un lado, si el cliente interno está contento con su puesto de trabajo, con las actividades que realiza, hará un aporte más eficiente a la organización en el desarrollo de sus actividades y por el otro, el cliente externo valorará la marca de la empresa. Por tanto, esto implica para la organización ventaja frente a los competidores. En cuanto a la apropiación de las TIC, estas herramientas favorecen la competitividad porque permiten la aplicación o más bien el desarrollo de los procesos, sean administrativos, de producción, de ventas, etcétera, de una manera más eficiente, porque precisamente ellos utilizan la tecnología para facilitar estos procesos. De otro lado, es importante considerar la interacción que se genera entre los usuarios a través de las herramientas del social media. Este social media ha sido considerado básicamente como redes sociales en las organizaciones y precisamente por su carácter lúdico no es bien apreciado. En cuanto a la metodología de esta investigación, o más bien de esta ponencia, fue revisión de artículos científicos en los temas que ya se han presentado. Es importante indicar que estos temas hacen parte de una investigación donde se busca analizar cuál es el aporte de la generación, de la gestión del conocimiento, de la innovación y del uso de las TIC y su interacción entre ambos sentidos, entre todos estos aspectos para que la empresa sea competitiva. De las organizaciones y otros con el uso inapropiado de las TIC. En este último es importante indicar que se detectan procesos de comunicación muy básicos, los cuales siempre se siguen presentando a través del correo electrónico, por ejemplo, inclusive no se utilizan ni se generan memorandos por escrito, se sigue presentando la desconfianza en la utilización del medio digital, desconociendo que se puede utilizar la firma y que hay diferentes formas de rastrear y de hacerle seguimiento a los documentos que se presentan por estos medios de comunicación, disculpen, y pues que deberían ser mejor utilizados. Por ejemplo, un medio de comunicación bien básico y bien fácil es el WhatsApp, que realmente se está utilizando para comunicación, pero que se queda solamente en indicar en dónde es la reunión, a qué horas, de qué hablaron, nada, pero no se genera el aporte colaborativo que ofrece. Por ejemplo, donde los directivos podrían pensar en votar por algo al tiempo cuando se está discutiendo una situación, en definir estrategias, en fin, en temas bastante puntuales. Se crean comunidades que no tienen ningún sentido. O sea, hay una cantidad de comunidades creadas que cuando se inician tienen un propósito, pero se dejan de lado y entonces ya pierden el sentido que tienen. De otro lado, en las comunidades que se crean, por ejemplo, en WhatsApp, si seguimos con el mismo ejemplo,
inician con comunidades de la organización, ¿no? A esas comunidades nos referimos, y inician con temas puntuales como grupos de trabajo y así, pero se convierten luego en parte lúdica que impide una mayor eficiencia del cargo. Por ejemplo, cuando empiezan a compartir cadenas y ese tipo de aspectos que algunos no tienen tiempo o no les gusta porque están en un grupo administrativo y se convierte en un grupo social. De otro lado, esa utilización básica de la tecnología impide un mejor aprovechamiento y desarrollo. Ejemplo, cuando por decir algo en una hoja de texto se requiere que una persona haga un informe con una tabla de contenido. Recordemos que en el pasado la tabla de contenido para crearla había que hacer tabulaciones, colocar las páginas a mano y prácticamente si se hacía un cambio en el interior del documento, volver a revisar página a página donde se hicieron los cambios y mover todos los números en la tabla de contenido. Hoy en día no, hoy en día la acción tarda 30 segundos porque uno inserta la tabla de contenido. ¿A dónde va el tema o el ejemplo? Que todavía hay muchas personas o muchos trabajadores que hacen esta tabla de contenido a mano o que ni siquiera, o la omiten del documento porque ni siquiera saben cómo hacerla. Entonces, esa utilización tan básica que todavía se da en las empresas impide la eficiencia. Y también la utilización del social media sigue siendo demasiado básica. En este sentido es importante indicar, por ejemplo, que ya se ha mencionado WhatsApp, pero por ejemplo hay grupos en Facebook que se podrían crear solamente para la marca y para la discusión de aspectos importantes de la marca, donde las comunidades aportan gran sentido al mejoramiento de marca o al mejoramiento de procesos o de productos, porque son comunidades para discutir temas muy puntuales. Entonces, esta lúdica de las redes sociales sigue influyendo. Por ejemplo, hay empresas que le dicen a los empleados no pueden conectar YouTube porque no pueden escuchar música, cuando hay empleados que están más contentos escuchando y que desempeñan sus labores con una música clásica o sin música, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al uso inapropiado de las TIC. Y en el otro aspecto, en el tema de la competitividad, pues resulta que las empresas solamente están considerando los factores externos que tienen que ver con la organización. Entonces van a mirar la parte de comercios electrónicos en otros lados, las políticas, tratados comerciales, pero a veces no consideran los factores internos de la propia empresa, como por ejemplo la capacidad que tiene para producir y enviar esa mercancía que le están pidiendo del exterior, o alianzas con otros competidores de la región que podrían hacer en conjunto una exportación y no ir a dos mercados por separado y competir por precio, cuando deberían de competir es por diferenciación. Y en sí ese tipo de factores que impiden que la empresa pueda mejorar en cuanto a la parte competitiva. Finalmente, se dejan unas propuestas planteadas. Por una parte, está la creación de una política desde el Gobierno Nacional que promueva el uso de la TIC y, por supuesto, la apropiación de la tecnología, donde sea más que encender un computador, hacer un juego o navegar por una web. Eso ya debería todos de saberlo, o sea, hay que ir un poco más allá con la utilización de tecnología un poco más avanzada. Creación de escenarios de capacitación desde la empresa que promuevan el aprendizaje de las personas o de los empleados, considerando, por ejemplo, además de sus competencias, la parte social, la parte de enriquecimiento personal y eso. Y también utilizar los telecentros, pues porque los telecentros fueron creados para que la gente accediera de manera gratuita. Al inicio iban muchas personas, había que hacer filas, hoy por hoy ya están vacíos. También la capacitación en cuanto al uso eficiente de las TIC, que se ha mencionado ya previamente, formular o formalizar alianzas entre la empresa y las universidades, pero donde se generen propuestas reales, o sea, donde el empresario dice yo necesito un profesional con estas competencias específicas y la universidad promueva eso, no que esto se quede en propuestas desde los papers solamente. Todo esto para que se genere valor a partir de la apropiación eficiente de la tecnología, donde se promueva la competitividad en las organizaciones precisamente por el uso de la tecnología. Muchas gracias.